Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Vamos a, como por causa del Señor, esa va a ser la frase o el tema, por causa del Señor. Bueno, para que hablemos y ampliemos esta palabra por causa del Señor, es importante que veamos primero de qué manera Pedro ha estado recordando a la iglesia a la cual se dirige que deben de caminar dentro del campo de la vida como extranjeros y peregrinos. Y esto debían de hacerlo por causa de Cristo. Cuando se habla como extranjeros y peregrinos, entiéndase que la recomendación es que la iglesia a cual se dirige Pedro tiene que tener un buen testimonio delante del mundo donde se desenvuelve. Y esto es lo que encierra la palabra como extranjeros, como peregrinos, como gente que no pertenecemos a este mundo. Es la manera como la iglesia a cual se dirige Pedro se debería de conducir. Y esto debería de ser por causa de Cristo, vivir con esta buena conducta para que el día del juicio, está diciendo el verso 12, un poquito antes del 13, los hombres inconversos, los que no tienen a Dios, no tengan excusas en ese día de juicio, porque si los creyentes caminaron, transitaron como extranjeros y peregrinos, expresando una conducta que no era ya la conducta pasada, eso siempre ha sido el mejor mensaje para los que no conocen a Dios. Eso es precisamente lo que condenará a aquellos que, viendo el testimonio, viendo aquellas conductas que ya no eran iguales, no reaccionaron a lo que es el Evangelio de Cristo. Vea esto, qué responsabilidades tenemos como creyentes. Vea cómo tenemos que entender el desarrollo de nuestra vida espiritual. Digo entenderlo porque muchos siempre pensamos que la vida espiritual nada más es transitarla sin ningunas restricciones con respecto a la mejora de conductas, transitarla como, bueno, que Dios conoce el corazón, como se escucha muchas veces decir, que eso lo que da a entender es que yo soy así, pero Dios conoce que yo pues
no es tanto así las exigencias de Dios para la iglesia. Las exigencias de Dios para la iglesia es que brillemos, que pueda la gente decir, fíjese bien, pueda la gente decir, el que no conoce al Señor, pero qué interesante es ver a esa persona que yo conocí, a esa familia que era una familia terrible, pero que ahora tiene una conducta diferente. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Pero qué es lo que les ha acontecido? ¿Qué explicación hay en eso? Entonces viene ahí, y si se aborda a esa familia o esa persona, es que fíjese que yo ya soy creyente. Entonces ese es un testimonio. Me recuerdo de una familia donde teníamos un hogar de restauración, que me dijeron los vecinos, yo fui a visitar ahí, me dijeron los vecinos, esto era terrible, estamos contentos, todos me dijeron los vecinos ahí, por lo que Dios ha hecho con esta familia. Esta familia no nos dejaba dormir, hijas, hijos, yernos y todo. Era un chupadero ahí en medio de las casas de la colonia. Pero bendito Dios que llegó el evangelio. Así decía la gente ahí. Bueno, ese es el mejor mensaje. Y eso es exactamente lo que Pedro está recomendando. Vivan como extranjeros y peregrinos. Dicho de otra manera, no vivan de la manera de la vida pasada. Por el hecho de que por causa de Cristo debemos de hacerlo para que haya un testimonio fuerte, hay un testimonio veraz en la vida del creyente. Y como decíamos, para que todos esos otros que aún viendo la luz, aún viendo el cambio de las personas, que en el campo humano era difícil verles un cambio, que estudios les iban a hacer cambio, que dinero les iba a hacer cambio, más peor los ponía. Pero el ver el cambio en la persona, también dice Pedro, es una, diríamos, está diciendo, sería como una prueba. Fíjese cómo trabaja Dios, como una prueba que les servirá a todos aquellos que vieron a esos peregrinos caminar de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que ellos no reaccionaron, porque también eso sucede. Entonces la gente ve el cambio en el otro, el vecino. Es más, en las mismas familias se ve el cambio de, llamémosle, pensemos en el hijo, aquel hijo terrible que tenían los que está dentro de la familia, pero que el muchacho, la jovencita, la alcanza el Señor, se convierte al Señor. Hay padres que aún viendo ya esa nueva criatura, esa nueva creación, que esa niña, que ese joven ahora está buscando a Dios, que ahora ora, que ahora está sirviendo a Dios, que ahora está interesado en lo de Dios, dejó la droga, dejó los caminos torcidos, y hay padres que aún así no reaccionan. Hay padres que no reaccionan. Dice, pues sí, debería de coadyugarse, el padre debería de ser, yo voy a acompañar a este. Por ejemplo, el caso de mi conversión tuvo mucho que ver un hermano menor mío. Yo fui como tocado, fui como despertado cuando vi a mi hermano en la carne, que se convirtió al Señor.
Y eso me flechó a mí. ¿Cómo puede ser que mi hermano, conociéndolo yo, que pues aparte de que era un joven, mi hermano, pero tenía sus tremendas desviaciones? Y digo yo, ¿cómo puede ser mi hermano? Y yo me consideraba el mejor de ellos, el más ético, el más educado, el menos malcriado, según decía mi padre. Pero ¿cómo puede ser, decía yo, mi hermano? Él me flechó. Y eso me hizo a mí, hermanos, buscar. Me recuerdo que fui a buscar una Biblia, a comprar una Biblia, y empecé a leer la palabra. Dios lo usó a él. Pero hay personas que aun cuando ven el cambio, cuando ven al papá, los hijos ven al papá que ha cambiado, que ya no le pega a la mamá, ya ve a la mamá que ya no le grita al papá, dice, ¿y qué es lo que ha pasado? Y eso debe de ser algo para una reacción para abocarse a esa misma fuente de bendición. Entonces Pedro está diciendo, deben de hacerlo de esa manera para que el día del juicio, mire qué problema tiene la gente que ha conocido el evangelio no solo por la predicación de la palabra del Cristo resucitado, sino las personas que han conocido el evangelio por medio del testimonio de sus vecinos, de sus parientes, de las personas, de los amigos, pero que no reaccionaron. Esas personas, según dice el verso 12 del 2 de Primera de Pedro, esas personas tendrán terribles problemas en el día del juicio, en el día que tengan que presentarse delante del Señor. Ahora, pero Pedro no se queda haciendo estas recomendaciones a la iglesia, sino que Pedro avanza aún más con respecto por el tema que dije, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, dice, por causa de Cristo también hay otra conducta o hay otra manera de caminar de la iglesia, o de los que estamos en la iglesia. Dice el verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces Pedro más bien está dando continuidad, cómo es que se debe de conducir el creyente, todo por causa de Cristo. Y en este caso vemos acá que está diciendo Pedro, dice, someteos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen bien. Vamos a ver esta palabra de este versículo número 13, que diríamos se sigue dando continuidad a lo que hay que hacer por causa de Cristo. Ahora, por causa de Cristo hay que someterse a las autoridades. Por causa de Cristo hay que someterse, acá está diciendo, a las autoridades humanas, al rey como suprema autoridad. En esto viene a aclararse conceptos que pueden ser muy dañinos para la vida, en el sentido de que el creyente puede desmeritar la posición del rey por el hecho de que el rey
partimos de la idea que no es ningún creyente, porque a la verdad tampoco puede ser un rey un creyente. No da la cobija para que un creyente pueda inmiscuirse en los asuntos de gobernabilidad, de la política. Le es difícil por todo lo corrompido que está un sistema. Pero puede venir el creyente a cuestionar al rey. Puede venir el creyente a decir, ese impío. Puede decir el creyente, ese, pero fíjense los principios que plasma Dios para el creyente. Entonces dice, ahora dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior, y a los gobernadores como por enviados para castigo del malhechor o de malhechores y alabanza a los que hacen bien. El que como creyentes tengamos esa idea que mencioné hace un momento, que nosotros estamos en lo correcto y que aquel está mal y que el César está mal. En este tiempo, sin duda el que gobernaba era César, era Nerón, era el César, Nerón, el hombre más malo que se puede mencionar dentro de toda esa línea de gobernantes en Roma. Pero mire qué importante, en este caso está dando lineamientos y en primer lugar está diciendo allá en Romanos capítulo número 13 verso 1, dice ahí el apóstol Pablo que toda autoridad es instituida por Dios. Entonces quiere decir que el creyente debe estar consciente, el creyente no debe de ignorar estos asuntos y debe estar consciente de que toda autoridad en cualquier campo es instituida por Dios. Y en este campo político que se está refiriendo Pedro y allá Pablo, dice toda autoridad, pero ¿cuáles son las funciones? Ahora, ¿por qué Dios trae e instala más bien, o ha venido instalando desde que se ha engrosado lo que es la raza humana, los pueblos y todo eso? ¿Por qué es que Dios ha permitido el que se instalen autoridades? Bueno, acá lo dice este versículo número 14, número 13. Está diciendo que tiene una función de parte de Dios, el rey. Y la función es que los pueblos puedan ser gobernados. Tengamos una idea que cuando no hay un rey, cuando no hay una autoridad dentro de un país, es un hecho que se aplica la palabra ahí, que es un país anárquico, es un país sin leyes, es un país que todos hacen lo que quieran, como sucedió allá en el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que ellos querían, porque no tenían esa autoridad, no tenían ese rey. Entonces, la finalidad de la autoridad o del rey de Dios para con el rey es que gobierne, que le dé estabilidad a aquella nación, a aquel país, que pueda legislar, que pueda llevar a cabo el orden. Porque ¿qué sería en cualquier campo? Como yo mencioné, autoridad en todos los campos. ¿Qué sería o qué es lo que sucede en un hogar cuando no hay una autoridad? ¿Qué es lo que sucede en una iglesia cuando no hay autoridad? ¿Qué es lo que sucede en un país cuando no hay autoridad? O sea que esa es una figura que Dios la
la instala dentro de la sociedad para que le dé estabilidad a la misma sociedad. Entonces, en este caso, la función de el rey, en este caso, es perseguir al mal, perseguir al malo. Para eso dice Pablo allá, lleva la espada, no la lleva para el bueno, la lleva para el malo. En este caso, imaginémonos, por ejemplo, uno ve las documentales diríamos, de esos países como Estados Unidos, cómo las autoridades persiguen las mafias, cómo las autoridades persiguen aquellas organizaciones terriblemente, como diríamos, del narcotráfico, de organizaciones que llevan tanto desasosiego, tanto dolor a esos países como en el caso de Estados Unidos. Pero es interesante de qué manera los reyes o las autoridades trabajan en poder, hermanos, en poder controlar toda esa corriente del mal. Por ejemplo, hay lugares donde cuando los países se corrompen y se corrompen las autoridades que gobiernan, se vuelve, bueno, un caos. Pero no entremos en ese campo, sino yo estaba recordándome ahorita el caso de México. Hay una parte de México que la tiene controlado el narcotráfico, y eso, es decir, es una gran región fronteriza de miles de kilómetros, y ahí no entran las autoridades gubernamentales, no entran ahí. Han tomado, pero son asuntos que han tenido sus raíces desde el pasado, que se ha venido permitiendo la corrupción, y ahora pues ya es un monstruo. Pero el sentido por el cual el Señor instaló las autoridades, dice acá este versículo, es para que persigan al malo. Esa es la función. Lo dice, someteos dice, por causa del Señor, a las autoridades humanas y al rey, porque él tiene la autoridad, a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen bien. Dicho de otra manera, no solo va a perseguir todo lo malo que se desarrolla en una sociedad, en un país, sino que también tiene otra delegación, o se le delega otra función, que es cuidar al bueno. Cuidar, aquí dice cuidar, aquí dice darle alabanza al que hace lo bueno. Es decir, esa es la manera como se debe de desempeñar un gobernante: perseguir lo malo y cobijar y premiar. También dice otra versión, premiar al bueno. ¿Qué quiere decir premiar al bueno? Es decir, no altercar, no afectar al bueno, no hacerle la vida imposible al bueno. Porque en términos generales, el rey, que se menciona acá en términos generales, el rey tiene que aplicar la justicia. Está llamado a eso, aplicar la justicia. Por ejemplo, usted se recuerda el caso de Pilato, por decir algo. Es un gobernador, pero Pilato no cumplió su rol. Pilato, como gobernante, Dios para eso lo puso. Y fíjese, lo paradójico de esto es que alguien ya dijo en ese tiempo que era mejor ser el perro de Pilato y no ser un trabajador de él. Dice de otra manera que era un hombre terriblemente malo.
malo. Pero Dios lo puso. Era malo. Es decir, podemos ver el trasfondo de toda esa gente. Malísimos. ¿Qué diríamos de un Nerón? Entonces diría usted, por ejemplo, se habla de lo que hacía Nerón. Nerón hacía las fiestas y mandaba a buscar cristianos, y las luminarias que hacía en su fiesta le metía petróleo a los cuerpos de los creyentes y los colgaba. Esas eran las lámparas que ponía en sus fiestas, Nerón. Pero dice Romanos que toda autoridad es puesta por Dios. Ahora viene la gran interrogante, la gran pregunta. Pero ¿cómo se entiende eso? Que son monstruos entonces. Es que eso ya es otra cosa. Y es otra cosa en el sentido de que cada quien, por lo menos Dios no puso a Hitler para que fuera el monstruo que fuera o que fue. Dios no puso a este Nerón para que fuera el monstruo que fuera. Dios no, Dios lo pone para que, hermanos, gobiernen, para que gobiernen justamente, para que persigan al mal y que alaben el bien o que recompensen al bueno. Es decir, tiene una tremenda responsabilidad. Y en este caso, cada quien, en el caso del rey, tiene que cumplir su responsabilidad. Que se hizo monstruo, que se llevó de encuentro al que no debe de llevarse de encuentro. Esos asuntos los va a arreglar Dios con él. Esos asuntos, ¿se entiende, verdad? Esos asuntos, es decir, porque viene a la vida de uno, viene la pregunta, pero si Dios es el que pone los reyes, ¿cómo puede poner un monstruo de esto? No, Dios lo puso para que gobernara. Dios lo puso para que guiara, para que pusiera orden, para que no hubiera, hermanos, anarquía en aquel lugar. Porque qué terrible es. Si es que la autoridad es una bendición, hermano. Mire, si aquí están botando la puerta, uno agarra el teléfono y dice al 901, no sé si es así, ese es el número 901. Ya hay a dónde acudir. Y luego ahí viene la ambulancia y se libró. Eso es una bendición. Cuando el gobernante está haciendo su función, ¿qué sería? ¿Y qué hacen es terrible. O sea, el que lleguen a su casa y usted no tiene a quién acudir y a quién va a acudir, pero están las autoridades. Y luego ya hay ya llamamos. Ya viene, ahí viene la ambulancia, ahí viene la patrulla y se va a disuadir el peligro, se va a ir. Pero si no hay esas autoridades, ¿qué de una sociedad? Vea cómo Dios encroniza, cómo Dios cuida la misma sociedad, no la deja a la anarquía, no la deja al abandono, le pone reyes, le pone autoridades. Pero en este caso, y como dije, autoridades entiendes en todos los campos, para que haya el equilibrio. Pero viene, entonces cada autoridad, ¿verdad? Cada autoridad debe saber que lo han puesto a hacer una función. Pero Dios no lo ha puesto a que venga a colgar creyentes para que le iluminen, sean las lámparas de la fiesta. Dios no lo puso para eso. Pero ahora, hermano, ¿y por qué Dios permite eso? Es que no hay que preocuparse, hermano. Yo veo, aunque la comparación no es adecuada, por supuesto que no, con respecto a Estados Unidos, por decir algo. Las leyes de Estados Unidos. La gente dice, ¿y por qué a Saddam Hussein, y por qué a este otro no lo presa Estados Unidos? Estados Unidos lleva paso lento con sus investigaciones, no se apresura, cuando menos se acuerda, cuando ya es el tiempo, ¡fua! Dios es más que eso. Los desaciertos que hace un rey es cosa que va a dar cuenta.
El desacierto que hace un rey no va a quedar en el olvido. Cada uno, hermanos, va a dar cuenta. Y en este caso, ellos tienen que impartir, diríamos, ¿cómo le llamamos a esto? Orden dentro de esa área, dentro de esa comunidad, dentro de ese país, el orden. Que qué bueno es cuando por lo menos el funcionario, el gobierno es el todo, ¿va? El rey, digamos, usemos la palabra, el rey está tratando la manera de dar el orden a su pueblo, el orden allá, cuidando de aquellas necesidades, cuidando de esta otro, cuidando que a este no lo asalten, cuidando esto. Es una gran responsabilidad. Y por otro lado, hacer justicia. Y es lo que vemos nosotros que no hizo Pilato. Porque todos estos, como Pilato y todos los demás, van a tener que dar cuenta de su mayordomía. Porque es una mayordomía que se le otorga a cada autoridad. Entonces, imagínense que sabiendo bien Pilato, que era justo, él mismo le dice, ustedes, les dijo a los judíos, ¿quieren crucificar al justo? Él mismo expresó que Jesús era justo, pero no le hizo justicia. Pero no echó a andar la autoridad y la justicia que se le había delegado. Y en aras de preservar privilegios y en aras de no afectar su posición de poder con los judíos, hermanos, lo que hizo sencillamente dijo, si el pueblo, la cosa del pueblo, el pueblo quiere esto, dice, mire lo que quería el pueblo y mire lo que le concedió Pilato al pueblo. Hiciera lo injusto. Yo lo que hago, dijo, me lavo las manos, dijo Pilato. Ajá, y vamos a verte, Pilato, el día que tengas que enfrentarte. Lo que dice el Apocalipsis 20:11 en adelante, cuando se presentarán todos del cuerpo de Pilato, a ver dónde está ahorita. Ya se había hecho polvo ya de 2000 años, pero no importa ese polvo, lo va a sacar el Señor. No importa que se haya hecho, hermanos, polvo y se haya disipado en las aguas, en los aires, hermanos, la materia de Nerón, no importa, poderoso es Dios para sacarlos y llevarlos un día al juicio eterno de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No importa. Entonces, por eso es que el creyente no debe de perder el gozo. Imagine toda la injusticia que hicieron los césares persiguiendo a los creyentes, matando al justo. O sea, se desviaron de su asignación, se desviaron de su rol. Pero eso no quiere decir que quedará al olvido. No ha leído usted en Apocalipsis 7, donde están las almas que dicen, Señor, ¿cuándo hará justicia? ¿Cuándo hará justicia? Y le contesta, le dice, va a ser después, porque todavía falta que muchos justos mueran. Va a ser después. O sea que las almas que están debajo del altar están pidiendo justicia. Señor, ¿cuándo nos vas a hacer? Tengan paciencia, porque todavía el mal todavía no ha terminado. El mal sigue matando. El mal no sigue orientado en sus roles de dirección, sino que sigue haciendo mal. Y por lo tanto, entonces todavía no se puede cerrar, como dice, no podemos cerrar caja todavía. Necesitamos esperar, pero vendrá el momento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vendrá el momento cuando el rey, por eso es que cualquier alcalde, cualquier persona que está en autoridad, no puede ocupar ese puesto para
para lo no correcto. Eso tiene que funcionar. Y ese es el trasfondo del que gobierna y de los que deben de gobernar en esa base. En la base de perseguir el mal, no darle cabida al mal, y en la base de hacer justicia. Ahora, en este caso, es decir, para que no queden lagunas, ¿verdad? Como lagunas son aquellas interrogantes, y bueno, ¿y esto qué? Pues le estoy explicando de que no hay que perder el gozo, de que no hay que alterarse, porque el rey no está haciendo correctamente. Es más, me está persiguiendo, diría el justo. Es más, está haciendo lo incorrecto, porque él está delegado para premiar al justo, para premiar al bueno. Ahora, en el verso número 14, mire qué interesante, está diciendo, Dios dice, en el verso 14, Dios, verso 14, y a los gobernantes, como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza, allá dice premiar a los que hacen bien. Dice, hermano, que los gobernantes, lastimosamente, ¿verdad? Pero ningún hombre, aunque no sea creyente, no deja de tener, aunque sea primitivamente, aquellas luces, aquellos reflejos. Por ejemplo, la riqueza de un gobernante o la riqueza de ese país son los justos. En este caso, los justos no podemos llamarle al filántropo, no le podemos llamar el justo a aquel que no dice malas palabras. El justo es el que ha sido justificado. Dice de otra manera, los creyentes, todos somos los justos. Nuestros pecados fueron borrados, nos dio la justicia divina Dios a nosotros. Pero esta es la mejor comunidad que puede tener, hermanos, un imperio como sería el de Roma. La mejor gente que tenía, que le había llegado y que se había multiplicado y que había nacido en los entresijos de todo el imperio de Roma, hermanos, era los justos. Y no hay país y no hay comunidad y no hay colonia más bendecida que aquellas colonias, que aquellos países, hermanos, donde hay justos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No hay más bendición. En ese sentido, esos vecinos deberían de darle gracias a Dios, porque son como lámparas que están ahí en medio de ese gusanero. Y son lámparas que hay en un país donde está lleno de creyentes. Son lámparas. Entonces un país o un rey debía llegar a la conclusión que la mejor sociedad que tiene son los justos. Y por lo tanto debería de cuidar a los justos. Debería de premiar a los justos, porque donde hay luz, huyen las tinieblas. Yo decía un día de estos el caso de Corea del Sur, ¿cuál ha sido la riqueza de Corea del Sur? Corea del Sur, 44, por ahí fue la guerra que se dividieron las dos Coreas, pero es más, en el satélite se ve las dos Coreas, la del norte, el satélite, la fotografía la muestra una gran oscuridad. Ahí no hay ni luz eléctrica, quizá, literalmente.
y el satélite foquea lo que es Corea del Sur. Es un achón de desarrollo. Pero ¿dónde es? Donde está, por poner un ejemplo, aunque hay países también, ¿verdad?, que son bastante luminosos. Pero para poner el ejemplo de la bendición que es el justo en un país, al justo, a las iglesias, los gobiernos deberían de ponerle atención, porque aquí es donde está la vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las iglesias, porque ya con el justo, ya él ya se ahorra el policía, porque ya el justo no va a ir a asaltar un banco. Ya se ahorra, hermanos, un montón de partidas del gobierno que ya no tendrían razón, porque ya la hermana ya no le quita el marido a la otra. Es decir, ya es una sociedad bendecida, aunque se da por ahí, pero eso no es con los justos. Esos son los que pretenden ser justos. Amén. Pero lo que le estoy diciendo con respecto a esto, se dice que no, el mismo presidente, allá son otros sistemas de gobierno, allá creo que son el sistema de primer ministro, que son otros sistemas, pero el primer ministro, que lo conoceríamos nosotros como el presidente de la república, se dice, hermano, que partiendo de ese hombre que está en esa asignatura de privilegio tan tremendo para poder guiar a esa gran nación, que se ha desarrollado de menos de 60 años para acá, es una potencia comercial. Pero partiendo del primer ministro, dicen que los coreanos no van a sus trabajos, a sus oficinas, si previo no van antes al culto en la mañana. Hay iglesias que están abiertas, hay iglesias grandísimas, y todos los dignatarios, lo primero, hay una cultura, diríamos así, está culturizado del evangelio a tal grado. Pero los resultados, ¿cuáles son? Es una potencia. Es una potencia comercial. Pero ¿dónde está, hermano? Dios le da la sabiduría. Es que donde está el justo, ahí hay luz. Donde está el justo, ahí está Dios. Donde está justo y donde está Dios, no falta nada. No falta nada. Donde está el justo, nada menos ahí anda Dios en medio de ellos. Ustedes han escuchado la noticia, lo que se dice de allá de un pueblito allá de allá de Guatemala, de allá del Altiplano, que conocido, se llama, ¿cómo se llama ese pueblo? Se llama, ¿cómo? Almolonga. Almolonga, se dice, allí está el pastor Rascaché, es un hermano, pero se dice que ese pueblo era totalmente lleno de bares, lleno de pudrición, de cárceles. Pero llegó el pastor Rascaché, hermanos, a pelear con demonios ahí, a pelear, porque ahí dice que volaban los demonios, se veían así físicamente los diablos en las calles, ahí tanta perdición, pueblo. Pero empezó las iglesias de ahí a meterse con Dios, a tal grado que usted puede buscar ahí en internet. Quiero ver el testimonio de Almolonga, y va a ver que ahora no hay cárceles, que ahora no hay cantones y lugares ahí que no, hermanos, que no sean bendecidos.
Ahí no hay policía y le preguntan ahí en esas entrevistas, ahí en esos documentales, le preguntan y aquí no, ya no hay policías, aquí no hay porque aquí todos son cristianos, todas esas mujeres que están vendiendo tomates, todas aquí son, y esas señoras, esas de refajito que se ven ahí en los mercados, en aquellos lugares, en aquellos cantones, hermanos, son una colmena cuando están en la presencia de Dios. ¿Qué diablo va a estar ahí? ¿Cómo? ¿Para qué cárceles? ¿Para qué policías? Si está la presencia de Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahí nosotros es que estamos viendo, hermanos, qué bendición es tener justos. Qué bendición tener justos. A tal grado que se dice en esos comentarios ahí, se dice que incluso la agricultura de esos lugares es un lugar frío, pues es en la zona fría. No se pegaba nada, nada se pegaba, era una tierra estéril. Ahora se dicen, y por lo menos ahí en la tiendona, allá en el mercado, dicen que esos, no sé cómo se llaman esas animalas coloradas, esas zanahorias, esas zanahorionas que vienen de esa tierra donde no servía para nada antes. Así que esas zanahorias, acuérdese usted de cómo se llama, de almolonga. Estas vienen de almolonga. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué abono le echaron? El abono de Dios. Cuando está Dios, no falta nada. Damos un amén. Entonces los gobiernos deberían, hermanos, saber que tienen petróleo cuando tienen justos, y debían de hacer su papel, debían de hacer su área, no debían de perseguirlos como hizo Nerón. Y mire todas las desgracias que vienen cuando no se cumple el rol. Mire lo que sucede. ¿Qué es lo que sucedió con Roma? Se deshizo. No quedó nada. Aún con todo ese poder, se deshizo. Ahora, esto es impresionante. ¿Qué es? El verso 15, leámoslo. Entonces dice el verso 15, con lo cual finaliza por esta, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, esto es interesante. Usted debe de aprender esto. En el verso 15 decía, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Me quedo ahí. Esta es la voluntad de Dios. El tema se llama por causa del Señor. Por causa del Señor no tienes que altercar con el gobierno, con el rey. Por causa del Señor no tienes, damos un amén. Por causa del Señor, lo que tienes que hacer es brillar. Lo que tienes que hacer es dar buen testimonio. Lo que tienes que hacer es identificarte como lo que sos. Y lo expresa el versículo, porque esta es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que brilles mejor. La voluntad del Señor es que des un buen testimonio. La voluntad del Señor es que haciendo bien hagáis callar al ignorante. Está hablando del que ignora las cosas de Dios, no está hablando del tonto. Está hablando del ignorante que ignora. Entonces, quiérase o no, el rey que ignora las cosas de Dios siempre va a tener un mensaje a través del testimonio del creyente. Por eso es que dice, porque esta es la voluntad de Dios, que hagas tu parte. El cristiano debe de hacer su parte. El cristiano debe de
hacer su parte, y esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, dicho de otra manera, que te comportes como en tu nueva área, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios y honrad al rey. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Veámoslo en otro espacio, veámoslo en otro lado. Y con esto cerramos. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir contra ustedes. ¿Cómo se llama el tema? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo usted tiene que portarse bien. Por causa de Cristo usted tiene que amarrarse la boca. Por causa de Cristo usted y yo tenemos que brillar. Por causa de Cristo no podemos sacar el hombre viejo porque vamos a afear a Cristo. Por causa de Cristo, las circunstancias que sean las que vengan, Dios quiere que ustedes hagan el bien en medio de ese rey, en medio de ese gobierno. Dedíquense a eso. No se compliquen la vida. Que hagan el bien para que la gente ignorante o tonta no tenga nada que decir contra ustedes. Entonces yo me meto a pleitos que no me competen a mí, que no están dentro de mi área ya. Yo estoy afeando el evangelio, hermano. Y por eso es que dice, Dios quiere que ustedes hagan el bien. Y luego dice, ustedes son libres, porque son servidores de Dios. Entonces nosotros no tenemos que andar con el temor, ¿y qué me va a pasar? No, con libertad. Ustedes son los escogidos, ustedes son los justos. Desarróllense con libertad. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que los que andan en ignorancia y que no entienden, pues comprendan. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres también ahí pone un freno, pueden hacer lo malo. Porque ahí viene, no, si en la libertad del Señor, no, si es que, no, tampoco. Entonces hay allí un stop, dice, pues no lo vayan a entender que la libertad la van a ocupar para hacer lo incorrecto. No, ustedes son libres, pero para el bien. Respeten a todos. ¿Por qué hay que respetar? ¿Por qué yo tengo que respetarle a usted? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué tengo que respetar yo al vecino? ¿Ah? ¿Por qué tengo que respetar yo las autoridades? Aquí dice. Ahí está, ese es el tema. O sea, pero no quieren no ser libres para lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. ¿Por qué tengo que amarle? Por causa de Cristo. Todos por causa de Cristo. Sometámonos a las autoridades por causa de Cristo. Vivamos en santidad por causa de Cristo. Hablemos bien por causa de Cristo. Damos un amén, iglesia. Honren a los que les deshonran por causa de Cristo. Honren al rey por causa del Cristo. Mire qué recomendaciones tan tremendas, ¿verdad? ¿Y cómo puede el creyente pues estar ahí amargándose la vida? Nosotros estamos en la mejor posición. Vamos a ponernos de pie. Por causa de Cristo y por causa de Cristo, yo tengo que tener un buen testimonio. Por causa de Cristo, tiene que ser usted un buen trabajador. Por causa de Cristo, debe dejar de andar hablando del prójimo. Por causa de Cristo, usted tiene que dejar de codiciar la mujer del otro.
por causa de Cristo, usted tiene que caminar recto donde quiera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Dios, que nos bendiga siempre. Te pedimos, Dios, que nos ayudes. Te pedimos, Dios, que podamos entender, comprender con claridad